las están Segundo llenas de porque confirmado dice la de Escritura, muchos serán invitados, pero muy pocos elegidos. ¿Y quiénes son los que vamos a ser elegidos? Y vamos, quiero incluirme en ese grupo. Amén. Porque pongo todo lo que está de mi parte, por servir a Dios, por andar en el camino del Señor. Y no porque me han dicho muchos, no, pues está ya porque está viejito. No, mi amigo, yo me convertí al Señor a los 38, 39 años, lleno de vida, y luego en ese tiempo estaba viviendo en Estados Unidos. Yo tengo mi documentación, puedo ir a los Estados Unidos a la hora que yo quiera. Entonces, yo en Estados Unidos, entonces recién divorciado, con dinero, con papeles y con todo, y hablando inglés y lo que tú quieras, tenía la vida por delante. Pero conocí de la palabra de Dios y dije, no, como dicen coloquialmente los muchachos, ¿no? De aquí soy. De hecho, ya dicen que hay muchas iglesias. Hay, para tu conocimiento, solo en México, hay 9,300 y tantas iglesias, solo en México, iglesias y sectas. Alrededor del mundo hay 78,000 o 77,900 y tantas iglesias y sectas. Bueno, no puede haber tantas verdades. Hay una sola verdad y un solo Dios verdadero. Amén. ¿Y esa sola verdad dónde está plasmada? En Cristo. ¿Pero dónde está escrito? En la Biblia. Claro que la Escritura, pero ¿cuál es el texto? Juan, según, se me olvidó. Juan 14:6. Juan 14, sí. Juan 14:6. Esa es la única verdad que existe. Sí. Juan 14:6. ¿Qué dice Juan 14:6? Dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Amén. Nadie va al Padre Si no es por mí. Amén. Así Entonces, dice nuestro Señor. es lo que dice Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí, dice Jesucristo. Entonces hay una sola verdad. Claro. Y pero entonces el enemigo, Satanás, siempre está tras de todo eso. Tras de todo. Así como estuvo en Sodoma y Gomorra, está hoy en día aquí. Bueno, no quiero decir aquí, pero donde quiera puede estar, ¿no? Bueno. Entonces así que dice, vean qué dice Judas, verso 3, nomás en su solo capítulo. Y vean qué nos recomienda la palabra de Dios para entonces volver al camino correcto. Judas, verso 3. ¿Qué dice? ¿Judas fue el que lo traicionó a Cristo o otro? No, ese es No, otro. Judas el apóstol. Ese es Judas Iscariote, que ese hijo ya se perdió. Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra comunión, Casi llegando. salvación, Cuando empieza Apocalipsis. me ha sido necesario escribiros, exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Perfecto. Ahora, les recomiendo que si su Biblia tiene términos españoles como ostraje y Sí, vosotros, pueden usar los términos que usamos en castellano, ¿no? Que igual español y castellano es lo mismo, ¿no? Porque castellano viene de Castilla y español viene de España. Muy bien, para que no haya este problema. Muy bien. Entonces dice ahí que contendamos ardientemente por la fe, que una vez fue dada a los santos. ¿Quiénes son los santos? Nosotros. La iglesia, La iglesia. los hijos de Dios. Una vez que te conviertes al Evangelio, de acuerdo a las Escrituras, igual también es otro punto importante que ver, porque la gran mayoría tienen las iglesias llenas porque los bautizan hasta en tinacos, en albercas. Sí. Esos bautismos no son válidos en la Biblia. No son bíblicos. No son bíblicos. El bautismo correcto. Ajá. Solamente se puede de esa forma si eres preso. Si estás en la cárcel, obviamente no te van a permitir salir a un río a bautizarte. Entonces, ese bautismo, claro, te bautizas cuando aceptas a Cristo en una tina. Saliendo de prisión, si es que sales, entonces te bautizas de acuerdo a las Escrituras. Jesucristo se bautizó en el río Jordán, lo bautiza Juan el Bautista a la edad de 30 años en el río Jordán. Entonces, el bautismo, por eso dice Jesús, un Señor, una fe y un bautismo. Un bautismo, no diferentes, un solo bautismo. Entonces todo eso está torcido en la mayoría de religiones, por eso hay tanta confusión, por eso hay tantos que no saben ni... El diablo, su trabajo es que te aburras de tal manera que digas, no sé ni a quién creerle, este dice esto, este dice otra cosa, este dice otra cosa, ¿sabes qué? Mejor déjame como estoy, yo no quiero saber nada de la religión. Ese es trabajo de Satanás, eso quiere Satanás. Que te aburras y digas, no, mejor déjame como estoy. ¿Cómo estás? Perdido. Estás perdido porque sin Dios y sin Cristo sin estás esperanza. perdido.
Y ese es trabajo de Satanás. Entonces, pero necesitamos entonces tener conocimiento bíblico, para que entonces ya no, dice en Efesios 6, 10 al 17, dice, usen el escudo de la fe, con el que pueden detener todos los dardos de fuego del enemigo. Y esos dardos de fuego son los engaños, son las malas interpretaciones de la Biblia, son los Las problemas, mentiras. son las carencias, las necesidades, las enfermedades. Por eso dice, usa el escudo de la fe. ¿Fe en quién? Fe en Cristo Jesús. Amén. Bueno, entonces, después leímos, acuérdense que leímos en el verso 41 de Hechos, capítulo 2, leímos que dice, recibieron la palabra de Dios, todos los que recibieron la palabra, en el capítulo 41. Así que los que recibieron la palabra, dice, fueron bautizados. Ahí tiene su baño. Y se añadieron, dice, aquel día como 3,000 personas. Todos los que recibieron la palabra. Sígalo. Entonces, ¿qué es recibir la palabra, mis hermanos? Eso es abrir el corazón a Dios. Bueno. Son opiniones de mis hermanos. Vamos a ver qué nos dice Dios de cómo es recibir la palabra. Vean en Santiago capítulo 1, verso 25. Vean en Santiago capítulo 1, verso 25. Bueno, vamos a ver cómo es recibir la palabra. Porque muchos inclusive te dicen nomás con una predicación, ¿quieres recibir a Cristo? Sí, pues vente, oramos por ti, bla, bla, ya recibiste a Cristo. No, eso no es así. Y ya eres salvo, Así de dicen. fácil. ¿Qué dice bueno, que aprender, pues. claro, Santiago 1:25 es la perfecta ley. sí, pero vean qué dice. 1. A ver, mi hermano, ¿quiere usted leer? ¿No quiere leer usted? Santiago Santiago capítulo 1, verso 25. Santiago capítulo 1, verso 25. El que no olvida lo que oye. Con 99 años. Yo creo que tenía hasta un separado. 90. Sí, ya lo tengo. Santiago 1, 25. El apóstol Santiago capítulo 1, verso 25. Bueno, si ya están situados ahí, se los voy a leer. Bueno, no se los voy a leer, se los voy a recordar porque me lo sé de memoria. Dice ahí, Santiago capítulo 1, verso 25, dice, si alguno se extravía y no persevera, no, perdón, ese no es. No, dice, Santiago, capítulo 1, 1, verso 25. verso 25. 25. Ajá. El que Verso mira, 25 dice a la letra, el que mira atentamente, dice, pero el que mira 1:25. atentamente Ajá. en la perfecta ley, de la la de libertad. la libertad, y persevera en ella, no siendo Oidor, oidor olvidadizo, ajá, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en Doña Mari. lo que hace. amén. Gracias, mi hermano, gracias. Entonces vean ustedes, si mira, el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y no es oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra. Entonces, ¿qué es recibir la palabra? ¿Solo escucharla? El oído no almacena, hermanos. Porque yo me acuerdo un proverbio de mi abuelita, me decía mi abuelita, por aquí te entró y por acá te salió. O sea que entonces no entiendes, ¿no? Por aquí te entra y por acá te sale. El oído no almacena. ¿Saben qué almacena? El que almacena es el El corazón. corazón. Entonces recibir la palabra de Dios no es ser oidor olvidadizo, no, sino es hacedor de la obra. Lo que ahí te dice el Señor que hagas, eso vas a hacer. Y entonces dice, serás bienaventurado, serás bendito por el Señor cuando hagas su voluntad. Entonces, el recibir la palabra, por eso ellos en la primera iglesia, la iglesia primitiva, tenían comunión los unos con los otros. Insistían día con día en la iglesia. Comían con alegría, con sencillez y alegría de corazón. Diario oraban, diario estaban en la iglesia, estudiaban la palabra,
tenían favor con el pueblo, o sea, se comportaban de la manera que Cristo les dijo que lo hicieran. Pero a través del tiempo, pues se fue perdiendo. De hoy en día, por ejemplo, los valores morales brillan por su ausencia. Pero ojo, ahí después les comunico de eso. Ya viene una cartilla moral de López Obrador para las iglesias, qué derecho. Sí, luego les platico de eso. En fin, entonces, el recibir la palabra de Dios es hacer su voluntad. Es ser hacedor de la obra, no solo oidor de la obra. Así que entonces, el oído, les repito, el oído no almacena. El que almacena es el corazón. Ya sea almacenas odios, rencores, amarguras, o almacenas amor, misericordia y paz. Depende de lo que... Porque recuerden, dice la Escritura, porque de lo que hay en tu corazón, de lo que abunda en tu corazón, eso hablará tu boca. Y si entonces tú hablas siempre con ajos y cebollas, me refiero a con palabras obscenas, eso abunda en tu corazón. Si tú hablas con amor, con misericordia, eso abunda en tu corazón. Si tú hablas de Cristo y hablas de su palabra y hablas conforme a la palabra de Dios, es que eso abunda en tu corazón. ¿Sí? Pero si hablas con rencores, con amargura, con odio, con avaricia, con egoísmo, con idolatría, con egolatría, o sea, egolatría es una e idolatría es otra. Eso es lo que abunda en tu corazón. Muy bien, entonces, tenemos que hacer también precisamente, al recibir la palabra, tenemos que hacer lo que hizo el profeta Esdras. Lean por favor Esdras 7:10. El profeta Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras es antes. Sí, está en el Antiguo Testamento, desde luego. No, esa es versión católica. Macabeo. Si no, consulten el índice. Hermano, en el índice ven luego ayúdele a su hija a buscarle. Porque ese ni siquiera lo he encontrado yo. 7:10. No lo llevan a cabo lo que pero Es muy... Porque Esdras había... Está, perdón, para que la localice César. Sí. Está después de Primera y Segunda de Crónicas y está antes de Nehemías y Esther. Segunda de Crónicas, adelantitos de Crónicas, antes de Salmos. Y Sí, como tiene la versión Nehemías, católica. por eso esta sí coincide con la de... Capítulo 7, verso 10. 7:10. A ver, léelo, César. En efecto, Esdras se había dedicado con todo su corazón a poner por obra la ley de Dios y a enseñar al pueblo de Israel todos sus mandamientos y preceptos. Esa es una versión. La de usted, hermano, Adelfo. Porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Muy bien. Pues vamos a ver, esa es la mejor versión, porque dice que Esdras preparó su corazón. ¿Qué quiere decir esto? Se entregó incondicionalmente a Dios. Se entregó, no había de que hoy puedo y mañana no, y de que no tengo tiempo y de que voy a trabajar, y no. Se entregó totalmente a Dios. Preparó su corazón. El segundo paso dice, para inquirir la palabra de Dios. Inquirir quiere decir estudiar la palabra de Dios. El tercer paso que dio, ¿cuál fue? Ponerla por obra. Y después del tercer paso fue el cuarto paso, dice, para enseñar al pueblo de Israel sus estatutos y decretos o mandamientos. Pero nosotros, cristianos, no enseñamos estatutos y decretos, enseñamos el Evangelio. Entonces los cuatro pasos a dar es entregarnos a Cristo totalmente, estudiar su palabra, ponerla por obra, o sea, practicarla, para después enseñar al mundo el Evangelio. Entonces eso es lo que tenemos que hacer como cristianos. Porque recuerden, solo el entendido comprenderá. Los impíos no van a entender, pero nada de esto. ¿Sí? Bueno,
Así que entonces, mis amados hermanos, los que entendemos lo que Dios tiene reservado para esta iglesia, somos los que recibimos su palabra. Vamos a ver qué dice 2 Corintios capítulo 2. 2 Corintios capítulo 2. Del verso 9 al 14. Es primera, perdón, no segunda, es primera de Corintios. Primera de Corintios 9. No, 2, primera de Corintios 2, 9 al 14. Primera de Corintios 2, 9 al 14. Dice así la palabra de Dios, dice: porque os acordáis, hermanos, de nuestro trabajo y fatiga, cómo trabajando de noche y de día para no ser gravosos a ninguno de ustedes, les predicamos el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también, de cuán santa, justa e irreprensiblemente nos comportamos con ustedes los creyentes. Así como también saben de qué modo como el Padre a sus hijos exhortábamos y consolábamos a cada uno de ustedes, y les encargábamos que anduvieran como es digno de Dios, que los llamó a su reino y gloria. Por lo cual también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la recibieron no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en ustedes los creyentes. ¿Cuál leyó, hermano? Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 al 14. Primera de Corintios capítulo 2, versos 9 al 14. Bueno, entonces aquí lo que estaba diciendo el apóstol Pablo es que no coincide acá. Primera de Corintios 2, 9. No coinciden. Ay, Dios mío, perdonen ustedes, sí, tiene usted razón. Aunque les diré, estos textos también coinciden con el tema, pero sí tienen razón, el que está equivocado soy yo. El que está equivocado soy yo. Cosas que ojo no vio. Exactamente. Primera Corintios capítulo 2, verso 9 en adelante. Sí, tienen razón. Una disculpa y retomo nuevamente. Ahora sí, Primera de Corintios capítulo 2, verso 9 Lo que está ahí. en adelante. Dice, antes bien, como está escrito, dice, cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido a corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoce las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. O sea, que no estemos en ignorancia, que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Verso 13, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Me detengo ahí. Esto coincide con el otro texto que había leído. Por eso me confundí, pero bueno. Entonces dice, vuelvo a leer el verso 13. Lo cual también dice, hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, como de hoy en día en la mayoría de religiones, que están siendo enseñados por palabras de hombres, no palabra de Dios. Dice, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Ahora verso 14. Pero el hombre natural, dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Por eso muchos la mayoría de denominaciones e iglesias actuales no entienden estas verdades. ¿Por qué?
porque no las pueden entender, porque no están acomodando lo espiritual a lo espiritual. Están metiendo doctrinas de hombres, esa es una de las preocupaciones de Jesucristo. Decía, cuídense de doctrinas de hombres, porque saldrán muchos en mi nombre, engañando a las personas, y a muchos engañarán. El capítulo 24, verso 24 de Mateo dice claramente, en los últimos tiempos saldrán falsos maestros y falsos profetas, y a muchos engañarán, y de ser posible, aún a los elegidos engañarán. De ser posible. ¿Qué indica esto de ser posible? Bueno, pues entonces yo no voy a permitir que me engañen. ¿Por qué? Tengo el conocimiento bíblico por la gracia de Dios. No porque yo sea inteligente, no porque yo me piense o me sienta muy inteligente, no. Es por gracia de Dios. Imitar a Esdras. Así es. Porque Dios ve en tu corazón cuando hay sinceridad y predisposición para servir a Dios. Cuando Dios ve eso en tu corazón y hay humildad en ti, entonces Dios te revela cosas. Cosas, dice, que no han subido a corazón de hombre. Hay otros textos donde dice que aún los ángeles, dice, anhelan mirar en ellas. Y Dios nos les revela a nosotros. Cuando se reunieron sus discípulos con Jesús, le preguntaron, el Señor dice, ¿por qué les hablas en parábolas a todos los judíos? Dice, pues, a ustedes, le dice primero a Pedro y a los apóstoles, a ustedes que son representantes de la iglesia actual, a ustedes, dice, les es dado conocer los misterios del reino de Dios, a ellos no, porque ellos tienen oídos y no escuchan, ellos tienen ojos y no ven. Por eso son las parábolas. Exactamente, las parábolas son para que no entiendas, o también con doble sentido para que si eres de los entendidos, tú la entiendas. Sí, porque van escondidas. Exactamente. Hay un proverbio de mi abuelita, era muy dicharachera mi abuelita. Decía, a ti te lo digo, mija, entiéndelo tú, mi nuera. Es un proverbio del mundo, ¿verdad? Pero así es las parábolas así son. Por eso decía Jesucristo, por ejemplo, ¿a qué compararé el reino de Dios? A un hombre que edificó su casa sobre la roca, y vinieron vientos huracanados y marejadas del mar y golpearon sobre esa casa y no fue destruida. Dice, pero ¿a qué compararé el reino de Dios? A un hombre que cimentó su casa sobre la arena. Vinieron olas y huracanes y golpearon sobre esa casa y grande fue su destrucción. ¿Qué quiere decir eso? Que si tú edificas tu casa, que es tu persona, que es tu vida, la edificas en la roca, que es Cristo, vendrán problemas en el mundo y no vas a ser destruido. Me refiero, no vas a ser derribado. Pero si tú cimientas tu vida o tu casa en la arena que simboliza el mundo, vendrán los problemas del mundo y golpearán sobre ti y te van a derribar. Estos son los problemas, las necesidades, las enfermedades, las carencias y todo eso te van a pegar fuerte y no te vas a levantar. Pero si tú tienes tu fe puesta en Jesucristo y edificas tu casa en la roca que es Cristo Jesús, entonces cuando vengan esos problemas, sí van a pegarte fuerte, pero no te van a derribar. ¿Por qué? Porque el Señor dice claramente, yo estoy contigo todos los días de tu vida. Amén. Y la fe nos lleva a creer eso, en que el Señor está con nosotros. Y heme aquí a mis 71 años, yo me siento de 20 años. Me siento de 20 años a mis 71 años. Porque la palabra de Dios se cumple. Y se cumple la palabra de Dios. Lo que tienes que hacer solamente es caminar en el camino que Dios te indica. Y entonces todas las promesas que Dios tiene y las bendiciones que Dios tiene se dan en ti. Pero tienes que cumplirle primero a Dios. Porque dime, ¿en qué trabajo te pagan antes de trabajar? O sea, ninguno, ¿verdad? Primero tienes que trabajar y después te pagan. Y eso a veces queda hasta una semana de fondo, ¿no? Te pagan hasta las 2 semanas. Así es con Dios. Primero cúmplele a Dios, andando en sus caminos rectos y justos, caminos de santidad. Cuando esto sucede, entonces el Señor abre las puertas de la misericordia en ti. Y se cumplen esas promesas y esas bendiciones. Te lo digo por experiencia. Muy bien, entonces mis hermanos, muy bien. Mientras las predicaciones enseñan y practican lo que viene en la Biblia, vamos a ver por qué Dios nos está hablando por medio de la Biblia, especialmente en estos tiempos. Vean Santiago capítulo 1, verso 21. Esto es de lo que te estoy hablando ahorita, de que si Dios ve en ti disposición, humildad en tu corazón y todo ello, si Él escudriña tu corazón. ¿Qué dice Santiago 1:21?
Por lo cual, Estas también son características de la iglesia primitiva. Adelante, hermano. por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Repítalo nuevamente, hermano. Despacio para que lo entienda. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Amén. Entonces dice nuevamente, reciban la palabra de Dios, pero no como dice Santiago 1:25, no seas oidor olvidadizo, que hoy se te predicó y para la semana que entra, o es más, el día de mañana ya ni te acuerdas. ¿De qué me predicaron? Y así pasa en las iglesias. Por eso yo cada predicación les recuerdo, hermanos, ¿qué tema estamos tratando? Y algunos salen, no, pues este tema, bueno, entonces quiere decir que están alerta, ¿no? Pero no seas oidor olvidadizo, sino sé hacedor de la obra. Ahí dice claramente, desechando toda malicia, desecha toda malicia. Y toda malicia, aún de este tamañito, así de pequeñita, hasta Es malicia de malicia. este tamañote. Porque recuerda, los pecados de omisión, ¿saben cuáles son los pecados de omisión? Dice la Escritura que el que sabe hacer el bien y no lo hace, le es Es pecado. pecado. Esos son los pecados de omisión. El que tú omites hacer un bien, es un pecado de omisión. Sabes hacer el bien y no lo haces, pues ¿cómo está eso? Entonces, ¿para qué te está adiestrando Dios? ¿Para qué te está enseñando Dios? Sino para las buenas obras, ¿sí? Que fueron preparadas de Dios desde el principio del mundo por Dios, para que sus hijos las hicieran, ¿sí? Entonces, dice, desecha toda malicia, todo lo que sea malo. Si no proviene de Dios, es malo. Entonces, desecha todo ello. Así que entonces, mis hermanos, no podemos nosotros refutar a Dios. No podemos refutar a Dios. Pero ¿qué es refutar a Dios? No podemos estar en su contra. Él nos corrige, pues. Exactamente. Él dice, no se... Por ejemplo, si Dios dice en su palabra, en el cuarto mandamiento, 6 días trabajarás y harás toda tu obra, pero el séptimo día ese es de Jehová tu Dios, no harás en él obra alguna. Ah, pero dicen las demás religiones, no, el sábado no, es que el sábado De los trabajo, judíos. el domingo voy a la iglesia. ¿Qué están haciendo ahí? Automáticamente son anticristos. ¿Por qué? Porque están en contra de Cristo. Cristo es el autor de los 10 mandamientos, Cristo es el autor de todo. Dice Juan 1:3, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Entonces Cristo es el autor de todo, aún de los 10 mandamientos. Por eso cuando lo regañan y le dicen, ¿por qué sanas en sábado? Dice el Señor, hipócritas ustedes, cuando se les va una oveja al barranco el día sábado, ¿no van y la sacan? ¿Qué vale más, una oveja o un ser humano? Y les pregunta algo que no le contestan, ¿es lícito hacer el bien en sábado? Y no le preguntan, no le contestan. Y él dice claramente, en verdad les digo que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. ¿Por qué dice aún? Porque es Señor de todo. De todo. Porque Mateo 28:18 dice claramente, toda potestad, todo poder me es dado en el cielo y en la tierra, dice Jesucristo. Entonces, por él fueron hechas todas las cosas. Entonces, él es el autor de los 10 mandamientos. Por eso dice, en verdad les digo que el Hijo del Hombre es Señor aún del sábado. Entonces, si tú refutas a Dios, dices, no, si Dios dice es azul y tú dices, a mí no me gusta el azul, me gusta el rojo, automáticamente estás en contra de Dios, automáticamente. Y cuidado que te pongas en contra de Dios, porque dura cosa es caer en manos de Dios vivo, porque Dios es fuego consumidor. Entonces, nos está diciendo claramente en este texto, desecha toda malicia, toda malicia, deséchala. Entonces, no podemos contradecir a Dios. Pero bueno, vamos a ver este texto. No, ya lo vimos, 2:41. Esos que recibieron la palabra perseveraban, dice, en la doctrina de los apóstoles sin desanimarse. O sea, de hoy en día, dice el apóstol Pablo, más bien Juan, en el libro de Apocalipsis, si aún un ángel del cielo viene y les presenta otro evangelio diferente al que les han presentado, sea anatema.
¿Saben lo que es anatema? Maldito. Maldito. No, es que no se usan esas palabras en la Biblia. ¿En cuál está? En Apocalipsis, no me recuerdo el texto, pero en el libro y está en el... ay, no me recuerdo el texto ahorita. Pero en fin, dice, si aún un ángel del cielo... Y para que veas tú que no es el texto que sí me acuerdo, ve en Apocalipsis capítulo 22, y vas a ver lo que pasa con Juan, cuando ve al ángel que le revela estas cosas. No me acuerdo el texto exacto, pero ahorita lo encontramos. Aquí está, es el verso 8, 22:8. ¿Qué dice? Yo, Juan, vi y oí todo esto. Al terminar las palabras y las visiones, caí a los pies del ángel que me había mostrado todo esto para adorarlo. Pero él me dijo, no lo hagas, yo soy un servidor como tú, y tus hermanos los profetas, como todos los que escuchan las palabras de este libro. A Dios tienes que adorar. Amén. Entonces vean ustedes, si no se permite adorar a un ángel que está en la presencia de Dios, mucho menos a alguien más, por muy santo que sea, ¿no? Exactamente. Entonces, la adoración es solamente dada. Gálatas 1:8, hermano. Ajá. Mas y aún Ahí está. nosotros, Es el texto. mas y aún nosotros, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente Sí. del que os hemos anunciado, sea anatema. Amén. No era en Apocalipsis, era en Gálatas. Gálatas 1:8. Gracias, hermano. Entonces estamos viendo que no podemos distorsionar ni cambiar la palabra de Dios. El capítulo 22 de Apocalipsis dice claramente, hay de aquel que le ponga de más o le quite de más a la Biblia, ¿no? Si le pone de más, le será puesta de las plagas que Dios envía a la tierra, y si le quita, le será quitado su nombre del libro de la vida. Entonces, no podemos contradecir a Dios, no podemos decir, pues es que esto no me gusta o esto no va. Muchas de las cosas de la Biblia van a ir en contra de nuestro estilo de vida, van a ir en contra de nuestros intereses personales, pero no deja de ser palabra de Dios. Entonces lo que Dios determina en su palabra, no puede ningún ser humano quitarle ni ponerle nada en absoluto. Dice el Señor Jesucristo, ni una jota ni una tilde pasarán de mi palabra. El mundo pasará, pero mi palabra no pasará. Entonces, todo ello es obvio que si te mantienes en estos caminos, si obedeces a la Biblia, estás entonces en el camino correcto. Y entonces vamos a entender todo esto. Bueno, ahora vamos a detenernos ahí, que fue en Aquí fue. Muy bien. Hay otros puntos que podemos ver, pero bueno, vamos a ver ahora, porque es un poco extenso y quizás en esta ocasión no lo termináramos, no sé si para el siguiente quisieran que siguiéramos, pero bien, déjenme adelantarles algo. ¿Cómo identificar ahora a la iglesia verdadera en estos tiempos? De tantas que hay, porque te digo, solo en México hay 9,000 y tantas. ¿Cómo decir cuál es la iglesia verdadera? Pues bueno, ya viendo así más detalladamente, pues aquellas iglesias que como que son muy, como que lo que está en la Biblia no dicen todo, o no lo hacen. No lo predican. Ajá. Bueno, sí tienes razón en eso. Pero bueno, vamos a ver, la primera característica de la iglesia actual es que Cristo sea el centro de la predicación. Ese es el primer punto. Porque si te predican otras cosas, y como por ejemplo ahorita ya no sé si están enterados qué pasó con la iglesia en la luz del mundo. A este señor que se dice el apóstol de Jesucristo, que es Joaquín Nazón. ¿Qué está pasando por esto? Dice la Escritura, si Dios no bendice la obra, de en balde se esfuerzan los que trabajan. ¿Por qué está cayendo esta iglesia? Porque están siguiendo a un hombre
a Joaquín Nazón como apóstol de Jesucristo. No están siguiendo a Cristo. ¿Sí? Entonces por eso está sucediendo eso. Dice bien la Escritura, si Dios no bendice la obra, de en balde se esfuerzan los que trabajan. Entonces, cuando se predique a Cristo como el centro de la predicación en la iglesia, ese es el primer punto, característica que vas a encontrar. La segunda característica, ve lo que dice en Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Creo que es 12, sí. Esa es otra característica de la iglesia actual. 14, Apocalipsis 12. capítulo 14, verso 12. Ajá. Aquí está la paciencia de los He santos, aquí la paciencia. los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Amén. Entonces, ¿cuál es esa característica? La creencia en Cristo. No, pero ahí lo dice claramente. He aquí la paciencia de los santos, Que guarda. los que guardan los mandamientos de Dios. Entonces, otra característica es que de hoy en día se guardan los mandamientos. ¿Pero qué crees? La mayoría de asociaciones religiosas te dicen y argumentan, no, es que Cristo ya resumió en dos los mandamientos, ya nomás son dos mandamientos. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Eso es lo que dicen la mayoría de religiones. Yo quisiera ver dónde dice eso en la Biblia. Y toman el texto donde le preguntan a Jesús, Señor, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? No le dicen cuántos mandamientos vamos a guardar. Dicen, ¿cuál es el mandamiento más grande de la ley? O sea, el más importante de la ley. En ese tiempo no existía el Nuevo Testamento. Y Jesús les dice, mira, el mandamiento más grande de la ley es amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, de todo tu corazón, de toda tu mente y de todo tu ser. Pero como le preguntaron más de uno, él añade otro, dice, y el segundo similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se encierra toda la ley y los profetas. Pero les repito, no existía el Nuevo Testamento ahí como para incluirle, decir, mira, ya ves, ya resumió. Aparte que esos dos mandamientos no están dentro de los 10. ¿Cuáles son los dos primeros dentro de los 10? No, ese es el quinto mandamiento, el primero con promesa. El primer mandamiento dentro de los 10 es no tendrás dioses ajenos delante de mí. Es el primer mandamiento dentro de los 10. Pero en la Iglesia Católica ya lo cambiaron y dijeron que es amarás a tu Dios. No, ese es el más importante, por eso Dios lo pone aparte, pero no está dentro de los 10. Ahora, el segundo similar, amarás a tu prójimo como a ti mismo, tampoco está. El segundo mandamiento en la Biblia, dentro de los 10, dice, no te harás imagen de ninguna especie de lo que hay arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra, ni te encarás ante ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, un Dios fuerte, celoso, que visito la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, pero hago misericordia a aquellos que me aman y guardan mis mandamientos. Ese es el segundo mandamiento. Entonces, si hubiera tomado Jesús esos dos y hubiera dicho, en estos dos se encierra toda la ley, entonces sí podríamos creerlo. Pero no fue así. Y ese es el único texto que hay para respaldar lo que dicen la mayoría de religiones y dicen, no, ya nomás dos mandamientos. ¿Por qué dicen eso? Porque no quieren reunirse el sábado. ¿Por qué no se quieren reunir el sábado? Ah, porque el sábado trabajan. Y le dan a Dios, ¿qué es lo que le dan? Lo que la Iglesia Católica inventó. ¿Qué inventó? ¿Qué es lo que le dan cuando dan dinero a la Iglesia Católica? ¿Cómo se llama ese dinero? Limosnas. Limosnas, exactamente. Dios no recibe limosnas, mi hermano. Dios es dueño del universo y de tu vida. Dios no recibe limosnas. El Señor no va a recibir lo que tú le quieras dar. Claro, tampoco te obliga a que lo sigas, ¿no? No te obliga. Dice Jesucristo, la Escritura dice de Jesucristo, por cuanto Él fue tentado, es poderoso para socorrer a los que somos tentados. Él sabe que nosotros vamos a tener caídas y tropiezos, pero Jesús no. Entonces, Dios no quiere pedacitos de tu vida. Quiere que como Esdras preparó su corazón, se entregó totalmente a Dios, así quiere Dios que te entregues totalmente, o no te entregues totalmente. Pero no quiere pedacitos, o sí o no. Por eso en el libro de Apocalipsis capítulo 22 dice, el que es malo que siga siendo malo, el que es justo que se siga justificando, el que es santo que se siga santificando. Dios te brinda esa oportunidad. ¿Quieres ser lo que quieras hacer? Sélo. Lo que no vas a poder evitar es que llegue el día, ni tú, ni yo, ni nadie va a poder evitar que llegue el día del juicio. Ahí será el llorar y el crujir de dientes, cuando el Señor diga, a ver, César, ¿qué hiciste con tu vida? Pues Señor, mira, no te va a pedir cuentas el Señor. Dicen coloquialmente, el Señor te va a leer la cartilla. El
Señor te va a decir, a ver, César, mira, tú desde que tienes uso de razón, dijiste esto y esto y esto y esto, y hiciste esto y esto y esto. Y se te habló de mí, y se te advirtió, y se te invitó, y se te exhortó, y tú decidiste sí seguirme o decidiste no seguirme. Lo decidiste tú. Entonces, Dios no te obliga, pero sí dice, si me amas, dice Juan 14, 15 y 16, me amas, guarda mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre que te envíe el otro Consolador para que esté contigo todos los días de tu vida. Pero si me amas, guarda mis mandamientos. Y Satanás es tan astuto que hizo que ya la mayoría de religiones nomás guarden 2, pero eso ni siquiera son mandamientos. Bueno, quiero decir, dentro de los 10. Es el mandamiento más grande. Ahora, ¿por qué Jesús menciona esos 2 y dijo que en esos 2 encierra toda la ley y los profetas? Dijo eso porque la esencia de la palabra de Dios, la base, el fundamento de la palabra de Dios estriba en el amor y la misericordia. Por eso esos 2 mandamientos inician con amor o amar. Amarás a tu Dios y amarás a tu prójimo. Entonces la esencia de la palabra de Dios estriba en el amor y la misericordia. Por eso dice Jesucristo, misericordia quiero, no sacrificio. El sacrificio ya lo hizo Cristo. Ahora solo quiere misericordia. Misericordia, misericordia, misericordia. Eso es lo que pide el Señor. Entonces, vean ustedes cómo Satanás es tan astuto que hace que la gente ya no guarde los mandamientos. Y déjenme decirles, el 99% de las personas que dicen creer en Dios no conocen los mandamientos. 99%. Entonces, y esa es la ley por la que vamos a ser juzgados. ¿Sí sabías eso? Ven en Santiago capítulo 2. Primero capítulo 1, ya lo leímos, pero vas a leerlo nuevamente. En Santiago capítulo 1, verso 25, y luego ahí mismo en el capítulo 2 vamos a ver el verso 11 y 12. Santiago está en el Nuevo Testamento. Está después de Hebreos. ¿Y ahora qué pasó con Mari? ¿No escudriñó su palabra? ¿Ya la guardé? Entonces ella sí guarda la palabra de Dios. Sí. Ya me guardó en su corazón. Ella sí guarda la palabra de Dios. A ver, pues ayúdenle a César. ¿Quién tiene ya Santiago capítulo 1, verso 25? Yo ya, pero... Pues que le ayuden a buscarla. Si gusta, les leo. A ver, lean. A ver. Aquí dice Santiago 1. Sí, mira, también esta versión mejor ponle atención, César, para que escuche lo que dice. A ver, ¿qué dice? Dice, pero el que no olvida lo que oye, sino que se fija atentamente en la ley perfecta, que es la ley que nos trae libertad, y permanece firme, cumpliendo lo que ella manda, será feliz en lo que hace. Espérame, esa es una versión un poco confusa. Sí. Vamos a ver esta versión. ¿Sí? Santiago, capítulo 1, verso 25. Dice de esta manera: mas el que mira atentamente en la perfecta ley de la libertad y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace. Ahora, ¿cuál es la perfecta ley de la libertad? Lo vamos a ver ahí en el capítulo 2, verso 11. Dice en el verso 11: porque el que dijo, no cometerás adulterio, también ha dicho, no matarás. Ahora bien, si no cometes adulterio, pero matas, ya te has hecho transgresor de la ley. ¿De cuál ley? ¿Qué ley nos dice que matar o adulterar es pecado? ¿La ley de Moisés? No. La ley de los 10 mandamientos. ¿Qué ley nos dice? La de los 10 mandamientos. Exacto, es la perfecta ley de la libertad, la de los 10 mandamientos. Porque esa es la ley que nos dice, no matarás, no adulterarás. Esa es la ley que nos dice eso. Ahora, el verso 12 dice, así hablen y así hagan como los que han de ser juzgados por la ley de la libertad. ¿Sí? O sea, así hagan y así digan, así hablen. ¿Cómo? De acuerdo a la ley de la libertad. No robarás, o sea, no hurtarás, no desearás a la mujer de tu prójimo, no levantarás falsos testimonios, no matarás. Exactamente. Entonces, todo eso es lo que indica la ley de Dios, no la ley mosaica. Es versión latinoamericana. Sí. Entonces, Éxodo 5, Éxodo 20, es la perfecta ley que dice, no mates, no cometes adulterio, no robes, no atestigues al falso,
Exacto. Esa es la perfecta ley. Esos son los 10 mandamientos. Pero, sí, aquí está. El hermanito Apolinar quiere opinar. A ver, hermano Apolinar, adelante. Virtud que Capítulo 20. quiero agregar la Esa es la razón lógica que Éxodo habla 20. el proverbio, Sí. capítulo 28, verso 9. Ajá. El que aparta sus oídos para no oír la ley, su oración también es abominable. Amén. Así es, mi hermano. Así es. Así es que es muy peligroso. Por ejemplo, Deuteronomio capítulo 4, verso 2. Ujú. No canceles ni le añadas. Amén. Proverbios capítulo 30, verso 6. No le añadas ni le quites para que no seas hallado mentiroso. Amén. 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 Así es. Muy bien, hermano Apolinar, eso es cierto. Es cierto y bíblico además. Entonces, ahora me detengo un poquito ahí, ya que entonces meditamos sobre de qué ley vamos a ser juzgados, por la ley de los 10 mandamientos. Por eso les repito, el trabajo de Satanás es que la gente se olvide de los mandamientos. Inclusive en la Iglesia Católica ya cambiaron 4 mandamientos y la Y gente no se dan da cuenta. los primeros 4 que son en honor, respeto y temor a Dios. Cambiaron el de no tendrás dioses ajenos, no te harás imagen, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano y guardarás el día de reposo. Son los 4 en honor, respeto y temor a Dios. Los otros 6 son leyes morales para el pueblo. Entonces, ve cómo es astuto Satanás. 4 para Dios. La Biblia dice que la serpiente es astuta, o sea, Satanás es astuto. Y ha engañado al mundo por milenios. Y aún la Biblia dice que el mundo está bajo Satanás. Bajo el No porque Dios maligno. haya perdido el control del mundo, sino porque en estos tiempos proféticos, que estamos viviendo los últimos tiempos, Dios le ha permitido a Satanás hacer su jugada. Pero sabemos cómo va a terminar Satanás. Es el único ser que ya fue juzgado. Ya nomás espera su tiempo. Por eso dice la Escritura que anda como león rugiente mirando alrededor a quien devorar. Porque su tiempo se le acaba. Exacto.